¿Estamos listos para el pan? Bendito sea su nombre. Voy a tratar de ser breve. Y cuando el pastor dice que va a ser breve, ustedes saben de que no estoy mintiendo. Voy a tratar. Aleluya. En esta mañana o ya tarde, el Señor tiene para nosotros la parashá de esta semana, que es Kitetzi, o Kitetsei, como dicen algunos. La parashá tiene bastante información. Tal vez no son muchos los capítulos, pero en esos 3 capítulos, del 21 al 25, mejor dicho, casi 4 capítulos enteros, da un manantial de información en referencia a nuestras actitudes sociales, a nuestras actitudes de amor, a nuestros desenfrenos, a las malas crianzas inclusive de los hijos. Pero es posiblemente una de las parashá más nutridas porque contiene alrededor de 74, o mejor dicho, tiene 74 mitzvot, mandamientos, y todos tienen que ver no solamente con nuestra relación con Dios, la mayor parte tienen que ver con la relación horizontal, uno con los otros, entre los hermanos. Entonces vamos a hacer oración para empezar. Bendito seas tú, Señor Yahweh, Rey del universo, que nos das el mandamiento de estudiar tu Torah. Bendito eres, Señor Yahweh, Rey del universo, y bendito eres para siempre, porque has tenido la gran misericordia, Dios, de encontrarnos entre los pueblos, entre las naciones, y nos has entregado, nos has hecho ver la Torah, tu instrucción, tu sabiduría. Bendito eres, Señor Yahweh, Rey del universo, dador de la Torah. Amén. Kitetzi o Kitetsei significa cuando salgas a la guerra, basado, como digo siempre, en las primeras palabras que se inicia la parashá. Entonces, cuando salgas a la guerra, vuelvo y enfatizo, cuando salgas a la guerra, ¿será posible que nosotros cada día de nuestra vida salgamos a la guerra? Absolutamente no. Entonces, ¿por qué se da este mandamiento? Y vamos a ver por qué a veces muchas personas que no entienden en la manera de estudiar la Torah piensan que esto es algo no solamente de controversia, pero de que ya es irrelevante a nuestro diario vivir, que es irrelevante a las cosas que estamos viendo en nuestros días o viviendo, porque nuestra civilización ha obviamente levantado el entendimiento de muchas cosas, pero ellos se hacen los ignorantes o se quieren hacer ignorantes de que ese levantamiento de civilización se debe a que este libro ha sido puesto en vigencia, ha sido puesto en actividad por muchas naciones y muchas personas que han decidido seguir la sabiduría que este libro habla. Entonces, muchas personas que dicen tener controversia con lo que se dice en este libro de 3.500 años llamado la Torah, piensan de que todas estas formas de vida son el producto de la inteligencia humana. No, son el producto, dicen en inglés el byproduct, es el producto que ha salido de civilizaciones que se han entregado, se han sumergido a seguir la sabiduría de Dios, las leyes, la justicia, la equidad, las ordenanzas. Entonces, realmente 74 mandamientos parecen bastante, pero al mismo tiempo parecen pocos. Son 74 de 613. Y vuelvo y repito algo que mencioné recientemente en las redes sociales. ¿Cómo nosotros, yo creo que lo dije también el sábado pasado, cómo una persona que dice amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo, puede decir, yo hago esto, pero no quiero saber nada
de las leyes de la Torah. No quiero saber nada de lo que dicen esos 5 libros. Cuando nosotros también profesamos el verso bien conocido que dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Procede de la boca de Dios. Yo no estoy diciendo que el resto de la Biblia no procede de la inspiración de la boca de Dios a través del Espíritu Santo que vino sobre los profetas y después de la boca de Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios viviente, que nos vino a aclarar, a quitar dudas, a decirnos: esta es la manera que se cumple. Yo no estoy diciendo que todo el resto del libro llamado Biblia no procede de la boca de Dios, pero ciertamente desde la boca de Dios, como lo cantamos y lo recitamos cuando hacemos la liturgia los sábados, que dice: esta es la Torá que salió de la boca de Dios a las manos de Moisés. Entonces, cuando los profetas y también los apóstoles o discípulos de Yeshua en el primer siglo decían: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, ¿a qué libro se estaban refiriendo? ¿A qué datos se estaban refiriendo? A la Torá. Entonces, ¿cómo una persona que dice amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo puede justificar de que realmente está siguiendo las instrucciones de Dios si ha desechado la mera instrucción que te dice cómo es que tú debes de operar para ser justo con tu semejante? Cómo tú puedes operar efectivamente para adorar a Dios como Él quiere ser adorado, como Él quiere ser amado. No como yo quiero, no como yo me las ingenio, no como nuestro sentido de genio moderno nos dice. Porque es ahí donde el hombre ha caído, en mezclar las cosas de acuerdo a una psicología de humanidades o una psicología basada en las humanidades. Y nosotros tenemos que empezar a desechar esas tradiciones y empezar a ver como la Torá, como los antiguos nos están tratando de enseñar, los sabios de la antigüedad, los que estudiaron el libro, los cuidadores de la puerta, los cuidadores de la Torá, que pagaron con sus propias vidas el sacrificio de mantenerla viva, tratando ni siquiera de cambiar una sola tilde. Por eso es que Yeshua habla bien claramente y dice que todo pasará, los cielos y la tierra, pero que su palabra no pasará, ni una sola tilde, ni una sola yud va a cambiar. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a ese mismo esmero de no cambiar una sola palabra, una sola rayita, porque eso cambia la palabra y el significado. Entonces, Dios quiere que con estos 74, no los vamos a cubrir todos, no vaya a pensar que los voy a tener aquí hasta las 5 de la tarde, no. Pero por favor, esta es una de las parashá que debemos de sumergirnos más. Entonces, decía anteriormente, ¿será posible que nosotros tengamos guerra todos los días? Bueno, desde el punto de vista espiritual vamos a verlo de esta manera. Usted sale todos los días a la calle y usted no sabe con qué se va a encontrar. Puede ser que usted vaya a su trabajo y se encuentre con su jefe que esté enojado. Puede ser que su compañero esté con actitud. Puede ser que usted escuche de que no que venga la actitud negativa hacia usted, pero que le cuenten los problemas o las guerras, las luchas. Esa es otra palabra que utilizamos en el vernáculo moderno. Mis luchas. Estoy batallando, dice la gente. Entonces son batallas. Están trabajando. Entonces usted realmente no está peleando ni con cuchillos, ni con flechas, ni con balas en su diario vivir, pero se está enfrentando a un mundo que presenta batallas. Entonces, desde ese punto de vista vamos a estar yendo a la palabra, a la Torá y a nuestra vida espiritual moderna. Y dice de la siguiente manera, por favor. Vamos a leer todos juntos, sigue conmigo. Cuando salieras a la guerra contra tus enemigos y Yahweh, tu Elohei, les otorgue o te entregue en tu mano y tomaras de ellos cautivos
y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la mandarás en tu casa, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en su casa, y llorará a su aba, su padre, y a su madre, un mes entero. Diga conmigo 30 días. Y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y así no te agradare, si no te agradare, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava. En otras palabras, no la maltratarás, por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día quisiere heredar a sus hijos los que tuviere, no podrá dar el derecho del primogénito al hijo de la amada por preferencia al hijo de la al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como al hijo de la aborrecida le reconocerá a su hijo por primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Amén. Fíjate qué interesante que es esto. Hoy en día, obviamente, dice las personas, esto no sucede hoy. Bueno, la bigamia, o mejor dicho, la habilidad, el permiso de casarte con 2, 3 mujeres en nuestra sociedad no existe, ¿verdad? La ley lo prohíbe, tanto en la ley espiritual como la ley del Estado, de los Estados Unidos, o la ley federal lo prohíbe. Hay lugares, estados donde este delito es castigado severamente. En algunos otros simplemente lo dejan como una situación doméstica, pero en otros estados es bastante fuerte. ¿Okay? Entonces, pero de que existen infidelidades, se las existen. Y existen arreglos. Haciendo un poquito de investigación, hay muchos casos en los Estados Unidos, es más, las cortes están llenas de este tipo de situaciones, donde mujeres que no tienen ningún tipo de derechos, por decirlo así, porque no son legalmente casadas, entran en querellas y traen, ¿verdad?, y piden asistencia económica, alimony, como se le conoce acá, por esos hijos que están afuera, que este señor tuvo afuera con ella. Y entonces empiezan los litigios familiares, hay divorcios a causa de estas situaciones, etcétera, etcétera. Pero también existen situaciones donde parejas en matrimonio han decidido tener un arreglo de aceptar, la señora le acepta una concubina al señor, ya sea por enfermedad, ya sea por aburrimiento, ya sea por lo que sea. Existen este tipo de casos. Entonces, yo no estoy diciendo que eso es aceptable. Yo no estoy diciendo que eso debe de ser visto como algo normal. No, dentro de nuestra comunidad de creyentes, de servidores a Yahweh, nosotros entendemos que esto no es así, pero que debemos de entender, no necesariamente con una tolerancia que cierra los ojos, ¿verdad? Pero tenemos que entender que esto existe allá afuera. Entonces, sabiendo que esto existe, para poder ser buenos agentes de representantes del reino, y a veces también ser buenos jueces, no es que estamos mandados a enjuiciar las actitudes y los comportamientos ajenos, porque no es a eso que nos ha llamado el Señor. Pero aún así, cuando nosotros vamos a establecer un juicio, la antigua sabiduría judía nos dice de que debemos de empezar por, cuando vayamos a pasar juicio sobre una persona, para ser buenos jueces como nuestro Padre, empecemos por ver cuáles son los potenciales, cuáles son las cosas positivas de esta persona, qué es lo que bien han hecho antes de empezar a juzgar por su caída, por su área más baja.
si un hombre mira a una mujer hermosa, atractiva, lo que la Torá está tratando de enseñarnos, que nos profundicemos, es que si un joven que va a la guerra, un joven que posiblemente está por meses, años, una ronda de guerra puede ser de 1 o 2 años, por tanto tiempo, fuera. Y mira, dice, entre las cautivas, en este momento está hablando de un tiempo donde se tomaban cautivos, vamos a decirlo modernamente, ¿verdad? Eso, especialmente en un ejército como el de los Estados Unidos, no existen tales cosas, nadie se lleva cautivo nada, a menos que sean presos de guerras. Pero digamos que este muchacho encuentra una muchacha en el pueblo, un ejemplo, se fueron a Irak, pelearon, y estando en Irak ya establecido, mira a una muchacha de ese pueblo donde ellos están prácticamente como una fuerza que ha entrado a establecerse, ¿verdad? Y vencieron al que era antes el líder de esa nación, y entonces ahora se enamora de esa persona y empieza a sentir sentimientos, empieza a sentir deseos, empieza a sus pasiones a encenderse. No hay manera de comunicarse, no hay manera de entender la cultura. Obviamente, inmediatamente hay una cultura, los padres, la gente, la familia, hay diferencias, hay esas separaciones que existen de forma inmediata porque no hay manera de comunicarse. Entonces, ¿para qué? Dicen los sabios, que para evitar de que se caldee la situación en el muchacho, como dice Pablo, me recuerda de aquel que se está quemando, que se case. ¿Verdad? Así lo dice Pablo. Entonces, para evitar que ese muchacho cometa una locura, digamos, imagínense, me voy a robar a la muchacha. Porque todavía existen esos vaqueros por ahí. Me voy a robar a la muchacha en una cultura que es diferente. Puede desencadenar un caos. Puede desencadenar un caos, especialmente con ciertas culturas del Middle East. Estamos poniendo un ejemplo. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de la vida cotidiana. Hay personas que se casan, nuestros hijos se casan con personas de otras culturas. Entonces, vamos a decir que de cierta manera van a la guerra en el sentido de tratar de convencer a sus familiares de que estas situaciones es ok, que se aman, que se aceptan, pero dice la familia, no, yo tengo a mi hija comprometida con el hijo de fulanito tal, porque hay familias que trabajan de esa manera, todavía hay matrimonios arreglados. Estoy hablando cuando va a haber un matrimonio en culturas que no son similares. Y usted dice, eso no me pasa a mí, le puede pasar. Si usted tiene hijos, le puede pasar. Y eso es como ir a una guerra, porque usted está tratando de ayudar que su hijo sea feliz o su hija sea feliz, pero también usted tiene ciertas dudas que si esto va a funcionar o no. Primeramente, por la manera que esa familia puede entender el mundo, si son creyentes o no son creyentes de lo que usted cree, todo eso puede traer un caos. Por eso, entonces, debido a que las familias a veces se oponen, los hijos cometen imprudencia de decir, ¿sabes qué? Nos vamos juntos. Y hay ciertas familias, dependiendo de la cultura, que no aceptan esas cosas. Yo me acuerdo en los tiempos míos de jovencito, de niño, yo escuchaba historias de gente en el campo que a veces hacían ciertas cosas y los padres seguían y terminaban en tragedias. Entonces, la Torá lo que quiere es enseñarle a este pueblo, póngame atención, a este pueblo que está a punto de entrar a su lugar designado, al lugar geográfico que Dios escogió y separó para ellos. El lugar, una tierra kadosh, una tierra que fluye leche y miel, la tierra de la bendición, la tierra de la promesa. Entonces le está diciendo ahora a través de Moisés, pero esto se lo está repitiendo al pueblo y también al próximo líder que es Josué. Cuando ustedes entren a ese lugar, van a ir a guerra. Ellos no están en guerra en este momento. Se están preparando para entrar a la tierra prometida. Se están preparando para desatar una lista
un sinnúmero de conflictos bélicos porque ellos tienen que librar esas tierras, tienen que sacar a esos pueblos. Entonces Dios les está dando estas estructuras para que ellos no pierdan el camino. Primero, la Torá lo que quiere enseñarnos no es simplemente dar la receta de una ley que va a ser perfecta. Lo que tenemos que ver es la profundidad del nivel de justicia que Dios está estableciendo. ¿Por qué? Porque 4 cosas podemos identificar. Proteger a su pueblo, a sus hombres, de que no se contaminen. ¿Cómo? Que no se alleguen a personas que no representan el mismo nivel de Kadushá que ellos representan. Entonces son pueblos paganos. Entonces, que primeramente se mantengan al margen de cometer actos impuros. 2, para establecer equidad y justicia, demostrar que ellos son un pueblo justo. Ah, no, porque yo te conquisté, yo vine, te vencí, maté a todos tus hombres, ahora tú eres un animalito que yo lo agarro y me lo llevo. O simplemente vengo con la macana, te doy en la cabeza y te jalo como que si fueses una presa de caza. Entonces Dios quiere de que sus hombres no pierdan el autocontrol o el control de sí mismos y que demuestren la justicia, la equidad, que demuestre que son una nación diferente a las demás, que no son paganos como los otros. 3, para impregnar a la nación de que ellos lo representan a él. Cuando en la antigüedad se utilizaban los términos para los reyes, en la antigüedad, especialmente en el Medio Oriente, se decía un término, el sol de justicia. Y se usa también en la Biblia, porque son terminologías antiguas. Entonces, que el sol de justicia se está refiriendo a un rey que cuando entran y se sientan en su trono, inmediatamente lo que empiezan a hacer es cambios sociales y empiezan a hacer acciones de justicia y bondad para que el pueblo los reciba, para que se den cuenta de que es una persona que tiene una intención adecuada para bendecir y encaminar al pueblo a victorias. Entonces, Dios quiere de esa manera que sepan que el Dios de ellos, el rey de ellos, es un Dios que es un sol de justicia. Y 4, evitar el caos. Evitar el caos porque la injusticia siempre trae caos. Aunque tú estés en el poder, lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Nicaragua, lo estamos viendo en otros países. Aunque la persona esté en poder, en completo poder, esté sentado en su trono, esté dictando, esté mandando gente, tenga poder de autoridad y tenga inclusive el poder de quitar vida, esa persona, puede traer el caos por esas mismas acciones. ¿Amén? Entonces, evitar el caos y el desorden. Dios deseaba que sus soldados establecieran sus líneas militares. La gente, los hombres fuertes de la nación, los hombres entrenados para la guerra de la nación, se mantuvieran en la equidad. Porque si estos hombres pierden el camino, pues cuando regresen de la guerra van a continuar haciendo sus actos de injusticia. Por eso Él les pone un freno. Amén, pueblo de Dios. Entonces, la Torá nos está enseñando que desea que veamos el potencial de cada día en sus situaciones y en cada experiencia, ¿verdad? Que nosotros tengamos, que no nos turben, que no nos descontrolemos, que no nos corrompamos. Cada acción que nosotros, toda interacción que tenemos ahí en el mundo, no importa qué tan dificultosa se ponga la situación, qué tanta fricción pueda generar. Voy a dar un ejemplo recientemente de vida. Esta semana, teníamos 2 semanas de estar con el aire acondicionado parado y finalmente nos hicieron la compañía de seguro, nos mandó a una compañía y aparecieron el lunes dándonos la cita, llegaron hasta este jueves, ya casi 3 semanas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos vienen, instalan, componen lo que van a componer, me arreglan lo que estaba descompuesto, son 2 unidades, una arriba y una abajo, y ahora
la que estaba bien, la que nos estuvo manteniendo a flote durante 2 semanas, helando la casa, me la descompusieron. Porque ellos me dijeron, ¿sabe que esto le va a dar problemas? Se lo podemos cambiar. Lo cambiaron y al cambiarlo me dejaron sin el aire acondicionado de arriba. Y pues yo dije, yo me puedo enojar. Porque estaría bien, porque ellos vinieron tratando de hacer tal vez un bien o negligentemente lo que haya sido, me puedo enojar y ponerme bien recio y exigir mis derechos. Pero yo dije, en este tiempo, especialmente no en todo el año, pero en este tiempo, dije, Señor, dame la sabiduría para mandarle un email a este señor. Y hermanos, escribí, di 2 llamadas por teléfono, dejélos. Y estas personas han venido y han trabajado de una manera tremenda, entregada, con mucha paciencia, con mucha profesionalismo. Finalmente nos terminaron de arreglar el sistema anoche a las 10 de la noche. Jueves y viernes, los 2 días, estuvieron ellos tratando de resolverlo y finalmente lo resolvieron. Pero yo pude haber decidido en ese momento llenarme de una copa de enojo o utilizar el mismo vino para celebrar la vida, especialmente anoche que era Shabbat. Y ellos estaban trabajando. Yo quisiera que no estuviesen trabajando, pero íbamos a pasar todo el fin de semana en esta situación. El error fue de ellos y ellos tenían que resolverlo. Y era, si no me dejaban todo el fin de semana. Entonces, yo les hablé con cortesía, con amor y con respeto, reconociendo. No empecé con lo malo que habían hecho. Empecé reconociéndoles toda la bondad, la paciencia, el esmero, el profesionalismo de todos sus trabajadores, ¿verdad? Todo, y después empecé a explicarle mi dilema. Entonces, si nosotros aprendemos a utilizar estos principios bíblicos que nos enseñan a que nunca debemos de agarrar y empezar a juzgar, sino empezar a reconocer los altos de la persona en vez de empezar por los bajos, vamos a llegar a entender lo que nuestro Padre Celestial, por qué es que nuestro Padre Celestial es justo, es un juez justo. Amén. Todos nosotros somos capacitados para esto, porque Él nos ha permitido estar plantados junto a corrientes de agua. Y por eso dice que nuestro follaje es verde, su hoja no cae y que damos el fruto a tiempo. Dar fruto al tiempo no es que demos manzanas, peras o mangos en el tiempo de la estación, sino en el tiempo cuando es difícil. Cuando está la necesidad, cuando está la carencia del amor, cuando todo el mundo está diciendo, ¿sabes qué? Es que todo el mundo se porta así porque es la situación de la vida. Es porque todo el mundo es así, es por los tiempos. Exactamente, este es el tiempo cuando nosotros no nos podemos ecualizar de acuerdo a lo que el mundo nos está enseñando, sino que tenemos que ecualizarnos de acuerdo al Espíritu de Yahweh. Amén. Gloria a Dios. Yahweh, el Eterno, nos da su palabra, su Torah, su Ruach a través de Yeshua, el Mesías, y nos deja elementos como el talit, las filacterías para la oración y los tzitzit. ¿Para qué? Tenemos entonces 3 testigos. Nos deja la palabra, ¿verdad? Nos deja la Torah, nos ha dado ciertas cosas como el talit, nos ha dejado ciertas cosas como la mesusa, nos ha dejado ciertas cosas, la menorá. ¿Para qué? Para que nosotros conectemos la palabra que nos está dando y nos recordemos al ver estas cosas, estas figuras que nos conectan con ciertos aspectos espirituales que trae vida al entendimiento, pero al mismo tiempo nos mandó a Yeshua para confirmar, reafirmar, aclarar muchas cosas, y al mismo tiempo nos dejó el Ruach HaKodesh para que nosotros tengamos en esencia tres formas de fortalecer y mantenernos afirmados en lo que hemos creído. Su palabra, las cosas que nos ha dejado para que visualicemos, dice que toquemos los tzitzits del talit para que nos recordemos de qué, de los mandamientos. Para que cuando miremos el cordón azul, que fíjense bien que es bien interesante, esto es mi opinión, esto no es cuestión de Talmud, esto no es cuestión, es mi opinión. Usted sabe que nosotros no comemos
seafood. No comemos puerco, no comemos nada de mariscos o escargot, ¿cómo que se llama? Caracoles. Ok, gracias. Entonces, pero el cordón azul que se le pone en los tzitzits, que le dice el Señor, vas a ponerle, en los tzitzits vas a ponerle un cordón azul. Ese cordón azul es hecho de un caracol, se extrae un líquido del caracol y eso es lo que le da color. Entonces digo yo, ¿por qué Dios va a poner en una cosa tan santa que representa los mandamientos, que representa el manto, pone un tzitzit, un cordón que sea azul? Porque ese cordón nos representa a nosotros. Porque ese cordón nos está levantando del suelo donde nosotros estábamos, donde no merecíamos recibir esa misericordia porque estábamos actuando mal, vivíamos en medio de pecado, pero nos levanta dándonos el color azul que es de realeza. Que no se nos olvide que estamos envueltos, ese cordón, ese único cordoncito en medio de varios cordoncitos, está envueltos en ellos, porque es así como somos nosotros los seres humanos. Tenemos que tener el recordatorio para mantenernos encendidos en el Señor. El color azul nos habla de su celestialidad, nos habla de su amor, nos habla de su realeza, nos habla de que Él nos ha levantado porque quiere que exactamente actuemos como Él. Dice, en otras palabras, que quiera producir a través de todo esto la palabra, la filactería, los objetos y obviamente el Espíritu Santo que está hablando lo mismo que habló Yeshua. Producir un secajón. Secajón significa que usted escuche, recuerde, que se apegue a lo que el Señor ha dicho. Finalmente, hermanos, hablamos, y voy a ser breve, de la situación de la mujer que tiene hijos, pero que no es dice, desechada o no es amada, y que la amada, y que no le debemos dejar si una persona tiene dos esposas, que en el momento, si él tiene el primogénito, dice bien claramente la Escritura, tiene el primogénito de parte de la que no es amada primero, y después viene el hijo de la segunda, que es la amada. Dice que no debemos de ahora en adelante, de aquí en adelante, no lo especifica de esa manera, pero sí les está dando esa orden en ese momento, de aquí en adelante, cuando ustedes entren a la tierra, ustedes deben de actuar con justicia. Deben de darle la primogenitura a aquel que nace de la mujer que no es amada, si es que nace primero. Entonces, muchas personas vienen y estudian estos puntos y dicen, ajá, entonces, esta gente en el Medio Oriente tiene razón de estar enojado con los judíos porque el hijo primero de Abraham era Ismael. ¿Cierto? Ciertísimo. Y el segundo hijo fue Isaac. Cierto. Entonces la pregunta, pero si yo digo que es cierto, entonces, ¿por qué la injusticia? Entonces ellos no tienen cómo justificar que esa tierra les pertenece. Si la tiene, bien claramente, porque si nosotros estudiamos el texto, y no tengo el tiempo para hacerlo en este momento, pero si usted estudia el texto bien minuciosamente se va a dar cuenta de dos cosas. Una es la esposa, que establece el precedente legal. Cuando dice que es su esposa y Dios le dijo varias veces, tú no vas a tener a ningún extranjero ni a ningún allegado, sino que tú vas a tener un hijo de tu esposa Sara. Se lo dijo el Señor antes de esa situación, ¿okay? Cuando apenas estaban esperando la promesa. Entonces ahora miramos el precedente legal, que la misma Sara le dijo a él, esposo mío, tienes que sacar a esta mujer fuera de acá, porque ningún hijo de una esclava va a heredar lo que le pertenece por derecho a mi hijo. Entonces usted dice, wow, está bien fuerte la cosa. Bueno, vámonos 3.500 años atrás. Las castas
las castas, y todavía hoy en día existen, creemos que se han eliminado, pero todavía hablamos de castas, de que si son personas de alta alcurnia, que si son personas ricas, que si son personas de... Cuando decimos gente con necesidad, desaventajada, gente de middle class y gente de upper class y gente de mucho dinero, estamos estableciendo castas. No sé si usted se da cuenta, pero eso es socialmente y socioeconómicamente hablando, es lenguaje de castas. Está estableciendo los niveles. Entonces, en aquellos tiempos, en la antigüedad, las castas eran imperiosas, eran mucho porque tenían que ver, como los hombres eran más dados a este tipo de relaciones extramaritales, entonces se aseguraba de que la casta se mantuviera dentro de las vías legales y que también pues viniera, que no se deshicieran las herencias fragmentadas en diferentes personas. Entonces, cuando ella le dice a ella, esta mujer no va, o este hijo de esta mujer no va a heredar porque ella es una esclava. Entonces se oye fuerte, como despectivo, pero está hablando el lenguaje de la antigüedad. La esposa era Sara, y Abraham, aunque se enoja y está entristecido porque este es su primer hijo. Y la misma palabra dice, lo acabamos de escuchar, es el primer hijo de sus fuerzas y de sus fuerzas de vejez. Y vemos que se va triste, pero que inmediatamente Yahweh le habla y le dice, no te entristezcas por lo que te acaba de decir tu mujer. Haz lo que ella te dijo. Haz lo que ella te dijo. Espera ese momento. Cualquiera puede decir, no, pues él optó por lo que más le convenía. Él dijo, escuchó la voz de Dios. No, hermano. Porque entonces inmediatamente vemos cómo Dios, cuando Él le da la salida, le da agua, le da comida, y dice más adelante en la Torá de que Él también le dio regalos, que no lo mandó con las manos vacías. Y que seguramente Él lo estaba mandando a una tierra que le pertenecía a Abraham, porque Abraham era un hombre muy rico. No miramos esos aspectos inmediatamente descritos acá, pero en el Talmud habla de que era un hombre bastante, ostentosamente rico. Entonces, inmediatamente vemos cómo Dios avala lo que está sucediendo porque le manda al ángel. Y le dice, no te preocupes, mira, ahí está un ojo de agua o un pozo, vayan y beban y va a estar todo bien. Dios va a hacer de tu hijo una gran nación. El pueblo árabe es una gran nación, ¿sí o no? Más grande que Israel. Entonces, ¿cumplió Dios la promesa? Sí, la cumplió. Ahora, ¿por qué Dios entonces? O sea, voy a volver atrás, perdón. Mucha gente toma estos aspectos de la Biblia y dice, viste, ahí hay injusticia. Esto no puede ser. No, es que tienes que ver los aspectos legales que se adjuntan a la situación. Hoy en día miramos lo mismo. Si una persona, un hombre, tuvo relaciones antes de casarse y tuvo un hijo, y entonces las esposas quieren asegurarse que sus hijos estén bien cuidados, que estén bien protegidos. Hay que mantener a esos hijos afuera. No se puede dejar a la deriva. Pero hay que seguir las cosas y hacerlas en orden sin crear caos. Entonces, Dios establece en la Torah nuevamente este punto para ayudarle a su pueblo a que no se cometan injusticias, que tengan ya el precedente legal para que ellos sepan cómo actuar adecuadamente. Esa manera de prevención. La Torá lo que nos quiere es no solamente enseñar un mandamiento, sino que nos diga, nos enseñe, que nos sometamos al estudio para que miremos los productos, lo positivo, la dirección, las líneas que va desarrollando cuando cometemos algo bien hecho, cuando hacemos algo dentro de las directrices de la justicia o cuando nos salimos del cauce. Hay efectos negativos y positivos. La Torá, o mejor dicho, el autor y dador de la Torá, desea que nuestros actos de justicia sean siempre frutos delicados, apetecibles, deseables. Frutos exquisitos son las acciones de los justos, hermanos. Frutos exquisitos son las acciones de los justos.
que nos refrescan a los pueblos. Nosotros somos árboles, somos etzim, ¿ok? Somos árboles plantados y tenemos que dar esos frutos que demuestren el sol de justicia, que apunten hacia el sol de justicia que es Yahweh y su Hijo amado Yeshua HaMashiach. Podría continuar, pero quiero terminar hablando, si pudiera. Ustedes estudienlo, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero hablo inmediatamente acerca del hijo contumaz. Todos nosotros que estamos creando hijos o que hemos creado hijos hemos tenido problemáticas. Hemos tenido situaciones donde tenemos que darle a veces un par de palmaditas, ¿verdad?, a los hijos. A veces regaños fuertes, castigos, dejarlos castigados, que no puedan ver televisión, etc. Estoy hablando de los jóvenes. Pero cuando un hijo es contumaz y es bien malcriado, se nota desde niño. No tiene que ver tal vez con todo 100% con la enseñanza o la falta de enseñanza que ha tenido un padre o una madre con ellos, pero puede ser con el nivel de calidad. Ningún padre que tenga o madre que tenga buena intención y amor por sus hijos, si les estén enseñando cosas, van a enseñarles algo negativo. Por eso es que Yeshua pone aquel ejemplo. Si te piden de comer, tú no le vas a dar una piedra o una serpiente. Ningún padre que realmente, ninguna madre que tenga, o sea, naturalmente hay una conexión al ser que es una extensión de tu vida. Pero a veces los muchachos desarrollan ciertas cosas y pueden ser no porque no hayan recibido la educación adecuada, sino porque no se encaminó, no se enseñó adecuadamente. A veces decimos una cosa a los muchachos y pensamos que ellos pueden ya volar con esa instrucción. La repetición es algo importante que la Torah nos enseña. La repetición es algo que los rabinos y de los antiguos judíos utilizaban porque es la repetición la que hace que tu mente entre en el engranaje de la obediencia, entre en el engranaje del recordatorio, entre en el engranaje del deseo de aplicarla. Porque una cosa es, fíjense bien, aprenderla, otra es recordarla, otra es desearla y otra es aplicarla. Son 4 niveles. Podríamos hablar un poquito acerca de la taxonomía de la educación, porque tiene que ver mucho con estas cosas. Pero una de las cosas importantes es que memorice. ¿Y cómo vas a memorizar? Estudiando. Otra manera, aplicando, o sea, viviendo. Unos aprendemos por leer, otros aprendemos por actuar, otros aprendemos porque nos están recordando. Otros son visuales, otros son audibles. Entonces, es bien importante de que nosotros como estudiantes de la Torah entendamos de que esto de los muchachos que dice bien claramente es un hijo contumaz, contestón, borrachón. Entonces, lo que entienden los antiguos hebreos, los antiguos judíos, era de que si este muchacho demostraba ser lo que decimos hoy, un desobediente, la palabra como es, indómito, gracias Espíritu Santo, indómito. La palabra indómito es que no tiene remedio, hermano, que no se puede domar. Pero si la Torah da la prescripción es porque puede haber cambio. ¿Estamos entendiendo? Si la Torah habla de esta instrucción es porque puede generar un cambio. Entonces ahora los sabios judíos han llegado a la conclusión. Uno de estos es el sabio conocido como Yehuda ben Nasi. Yehuda ben Nasi era uno de los famosos antiguos sabios que se encargaron dentro del segundo siglo compaginar, editar, estudiar todos los elementos de la Mishnah, de las enseñanzas, tanto de las partes halajicas como de las partes de la aplicación del diario vivir de las personas, las instrucciones, cómo aplicar la palabra de Dios a su vida, las enseñanzas a su vida. Entonces, él fue el que editó, ayudó, uno de los grandes hombres que editaron estas cosas, y él decía de que nunca tal vez estuvo en la historia escrito, no se ha escrito de que un padre llegó hasta ese nivel de ejecutar a su propio hijo por ser contumaz.
Creo que también en el Humash hace referencia a esto, de que no, o sea, el Humash es el comentario de la Torá. Pero entonces, si Dios dio esta prescripción, ¿era para que fuera desobedecida? No, es que los elementos que se tienen que juntar para que un padre y una madre tomen la determinación de ejecutar un hijo, ser los primeros que lo lleven ante los ancianos o ante el templo para que sea apedreado por ser desobediente, pues tiene que ser una persona que ha rebasado toda la capacidad, es decir, se ha convertido en un monstruo. Y lo que dicen los sabios es que posiblemente la razón que justificaría tal cosa es que se compruebe que este muchacho por su comportamiento se va a convertir en un asesino. Se va a convertir en una persona que es completamente antisocial, que va a terminar avergonzando no solamente a su familia, pero que va a crear un caos en la comunidad. Entonces, vuelvo y repito, en la historia, no ha habido nunca un caso escrito, documentado que esto haya sucedido en el pueblo judío. Pero entonces, ¿por qué la prescripción ¿por qué la prescripción de esta ley? Sí. Porque lo que quiere es establecer un precedente. Cuando usted le dice a su hijo, si tú haces esto, esta va a ser la consecuencia, crea dos cosas. Puede crear curiosidad en el muchacho, pero en el momento que usted le demuestra una vez de que usted estaba serio acerca de lo que dijo y le da el castigo, le da la consecuencia que él merece por haber desobedecido, entonces él ya sabe que usted estaba diciendo la verdad. Proféticamente hablando ahora, enfoquémonos en Yeshua. ¿Qué era Yeshua para la comunidad del primer siglo? Era un rabino que se hacía llamar rabino, pero que no decían que de dónde le había salido a él tanta sabiduría, ¿verdad? De Yeshua dijeron que era, se junta con todos los publicanos, se mezcla con toda esta gente, es decir, se contamina. ¿Qué dijeron de Yeshua también? Toma vino, es borrachón. Es borrachón. ¿Ve? ¿Qué hace? Yeshua, este señor Yeshua dice de que él es el Hijo de Dios. Eso es una ¿qué? Abominación. Hacerte llamar que tú eres el Hijo del Padre, pero te estás comportando diferente a lo que nosotros nos comportamos. Entonces tú estás ofendiendo a nuestra familia. Eres un hijo perdido. Eres un hijo de maldición. Eres un hijo mal portado. Eres un hijo desobediente a las tradiciones de los antiguos. Después, ¿qué le dijeron a él? ¿Qué es lo que hacía? Que estaba corrompiendo, perturbando la paz. Traía controversia y caos a la comunidad con sus enseñanzas. Y que posiblemente iba a traer al pueblo a que se fuera en contra de los romanos. Esas son las acusaciones que hicieron a él. Para tratar de enfocar la atención del pueblo romano, de alguien que era en sus ojos un judío religioso, pero transformándolo a una vista de un político que quiere destruir el reino de los romanos. Entonces, ahí tenemos 5 puntos importantes de que se le hace la acusación en esa escritura de lo que está hablando del hijo contumaz. ¿Puedes avanzar a la próxima, por favor? Si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre y que aún castigándolo no los obedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Él es un glotón y un borrachón porque se sienta a comer y a beber vinos con los publicanos. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán. Dice la palabra en el Nuevo Testamento varias veces, ¿verdad?, que trataron de apedrear a Yeshua. Inclusive lo trataron de tirar contra un precipicio. Así extirparás el mal de en medio de ti, y cuando todo Israel lo sepa, temerá. Si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir colgado de un madero, ¿dónde murió Yeshua? En un madero. ¿Ok?
No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminarás la tierra de Yahweh, tu Dios te ha dado como heredad. ¿Qué es lo que está haciendo Yahweh? Lo que el pueblo está llamando el hijo pródigo, el hijo mal portado, el hijo desobediente, el hijo contumaz. Todo lo que nosotros representábamos cuando no conocíamos nada de Dios, Él lo puso sobre el hijo de la obediencia para que Él tomara de nuestra desobediencia, se absorbiera de ella y poder así crucificarla en la cruz. Pero lo que está haciendo Dios proféticamente con la Torah es enseñándonos, revelándonos la mera vida de Yeshua ahí. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que no podía. ¡Qué padre! ¡Qué mal! Porque inclusive en los días de hoy hay mucha gente que comete asesinatos como el hombre este que acabamos de ver en las noticias, ¿no? Que finalmente fue encontrado culpable y los cargos ya entraron en todo esto de que mató a sus 2 hijos y a su esposa. ¡Qué horrible! O sea, eso es producto de una persona que tiene un problema emocional, mental, o su intención completa está mal, su mente está mal. Pero, vuelvo y repito, en la historia judía no existe un solo caso. ¿Por qué? Porque Dios lo está dejando proféticamente para que todo se cumpla en la vida de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, nuestro Mesías. En esencia, hijos jóvenes, jovencitos, hijos ya grandes, escuchen a sus padres. No seamos contestones, malcriados, no, aunque tengamos profesión, aunque tengamos trabajos, aunque ya estemos fuera de casa, aunque estemos casados o aunque estemos todavía dentro de casa. Respetemos a nuestros padres porque es importante que usted demuestre el amor que su padre le ha dado. A veces nuestros padres nos tienen que regañar, nos tienen que zarandear, nos tienen que encauzarnos. Pero que siempre nosotros como padres, cuando hacemos eso con los hijos, lo hacemos con el mejor interés, con la verdadera kavaná de que nuestros hijos mejoren. Nunca tratar de regañar a un hijo lleno de ira, porque en la ira de los hombres no opera la justicia de Dios. Ahora, si usted mira que su padre lo sobrecogió el enojo, su madre la sobrecogió el enojo y tal vez lo está regañando, empiece por ser buen juez, jovencito, empiece por juzgar si usted se portó mal, si usted hizo algo mal, si usted se le repitió 3 o 4 veces, pero terminó haciendo lo mismo, y empiece por juzgar a su padre o a su madre, viendo el consejo que le dieron primero 2 o 3 veces, antes de empezar a juzgar por el enojo que usted le acaba de causar. A los hijos de la misma manera, los padres debemos de verlos desde ese punto de vista, verlos siempre en el nivel alto de sus capacidades, nunca en el nivel más bajo de sus conductas o el nivel más bajo de sus notas en la escuela o el nivel más bajo de lo que ellos entregan en las tareas de la casa. Siempre con el potencial empecemos. Mi hijo es hijo de Dios, es un servidor de Dios. Mi hijo me ayuda en la casa, me pasa el agua, me lustra los zapatos. Qué lindo que es mi hijo, que es obediente, que todas las cosas. Empieza por juzgarlo así, para que cuando ya llegue al punto de ver la falta que comió, su nivel de justicia esté nivelado. Ese es el consejo de los sabios judíos, de la antigua sabiduría judía. Yo espero de que esta palabra haya sido de ahínco, de enseñanza, que podamos derivar algo bonito de ella. ¿La reciben? Amén. Amén. Bendito sea el Señor entonces, hermano. Gloria a Dios. Un aplauso a nuestro Padre Celestial.